para no ser juzgados. Claro, viene de haber dicho que bienaventurado el pobre de espíritu, bienaventurado el que es de limpio corazón, viene de perfilar el contorno de un discípulo del Señor Jesús, y viene también de enseñarnos a cómo vincularnos con Dios. En el capítulo 6 de Mateo, en la parte central del sermón, el Señor Jesús nos enseña la oración y cómo vincularnos con Dios y buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y ahora en el capítulo 7 comienza con el cómo vincularnos unos con otros. Y bueno, en el hablar del Señor Jesús está muy presente los líderes religiosos de ese día. El Señor le dedicó mucho de su trabajo apuntando a la inconducta o a lo que al Señor no le gustaba de los fariseos, de los escribas. Les dijo cosas durísimas durante su ministerio. Hay párrafos que son terribles, tremendos, cuando el Señor les dice hipócritas. O sea, el Señor se dirige con palabras muy fuertes hacia los escribas y hacia los fariseos, que durante estos tiempos de silencio que te mencioné más temprano, fueron los que tomaron la posta del cuidado de las cosas religiosas en un pueblo que se había dado completamente a la idolatría y al paganismo. O sea, el pueblo de Israel dejó de lado la fe y se divagó. Y ahora el Señor está retomando la senda y enseñando otra vez y volviendo a recordarle al pueblo hebreo qué es ser el pueblo de Dios. Y acá sale con el tema del juicio. No juzguen. Y dice, porque con el juicio que juzguen van a ser juzgados. De modo que está diciendo cosas fuertes que nos incomodan mucho, porque también nos recuerda que vamos a ser juzgados. De modo que hay acá una advertencia dura, fuerte, que si te parece bien la vamos a desenganchar, ya que te interpeló, la desenganchamos un poco. Te pregunto, ¿qué es lo que más te llamó la atención del párrafo? No, entiendo que si Jesús lo plantea desde el punto de vista de que es algo que nos nace con facilidad, el juicio hacia el otro, la idea de que yo tengo la razón, que el otro no la tiene, y que yo tengo de alguna manera una verdad que está que condena al otro. Y en ese sentido... Vos fíjate que esa es una manera de ponernos en un escalón superior del otro. Estamos en condiciones de juzgarlo. Estamos en condiciones de discutir sus intenciones. Y ahí está el corazón de lo que el Señor Jesús dijo. No hay cómo asimilar las palabras del Señor Jesús a que nosotros no tenemos que distinguir el comportamiento de una persona. Porque sin duda en toda la Biblia se nos llama a apartarnos del mal y a buscar el bien, y que por los frutos vamos a conocer a las personas. Y de modo que hay una recomendación en todo el texto del Nuevo Testamento a discernir y hasta a cuestionar lo que está mal hecho, lo externo que está mal. Lo que el Señor Jesús está apuntando en el sermón es a la intención. O sea, el Señor nos prohíbe a los discípulos camino al cielo a juzgar la intención con la cual el otro actúa. Ese es un campo que no está a nuestro alcance, porque no lo vemos, sino que a nosotros se nos permite y se nos pide que juzguemos y que aprobemos y que nos alegremos y que fortalezcamos las conductas buenas con las cuales se comporta mi otro hermano, mi otra hermana, mi familiar, mi cercano, y del mismo modo criemos a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. De modo que ahí hay efectivamente un
juicio de comportamiento que un papá hace sobre sus hijos para criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Y en cuanto a las comunidades de fe, no nos dice, las Escrituras recomiendan que hablemos con el hermano que peca contra mí y que nos pongamos de acuerdo con él, y aún que lo exhortemos y que lo disciplinemos. De modo que hay en las Escrituras un llamado a juzgar conductas. Lo que está vedado es las intenciones. ¿Qué tema? Porque vos sabés que en general estos juicios son permanentes, ¿no? Respecto de, pensamos, porque en realidad me lo dice por tal cosa. En realidad eso. Me saluda, pero vaya a saber qué quiere de mí. Eso, la intención. Esto está muy presente en los hombres. Sí, tal cual. Eso es lo que a lo cual apunta el Señor en el Sermón del Monte. O sea, no entrar a ponernos en el lugar que es de Dios. Es un lugar de Dios. O sea, Él discierne la intención de los corazones. El corazón es privativo del conocimiento de Dios. Claro. Exactamente. Claro. Vos sabés que este versículo es un asunto muy usado por personas que se portan mal, y entonces cuando alguien se acerca a decirles alguna observación de sus conductas, aparece este versículo como diciendo: mira, no me juzgues porque vos vas a ser juzgado con el mismo juicio con que me juzgás, me estás juzgando. Bueno, de modo que hay una tergiversación del texto también y una manipulación de este texto, de la cual tenemos que tener cuidado, porque un texto sacado del contexto puede producir todo un pretexto. ¿Qué tema el corazón del hombre? Porque tiene una tendencia a este tipo de juicios. Sí, y sin ninguna duda que se trata de una disciplina. Al leer en la Escritura la recomendación, la advertencia que el Señor Jesús nos pone y el límite que el Señor Jesús nos da para nuestro bien y para nuestro provecho, sin duda que nos hace falta ingresar a la disciplina de abandonar esa actitud primaria de juzgar la intención del otro. Y nos vamos a encontrar continuamente con esa inclinación que vamos a poder ir venciendo y derrotando con el poder del Espíritu Santo, que para eso el Señor nos ha capacitado con poder para poder vivir una vida que agrade a Dios. Sin duda, quien quiere agradar a Dios va a tener que abandonar todo juicio sobre terceros, juicios de intención sobre terceros, porque no tiene permiso, ese espacio no está habilitado para un caminante al cielo. Lo interesante que le encuentro a este texto, además, que respecto de que me hace bien a mí, porque lo que yo no dejo de hacer me favorece a mí, no solamente favorece a otros que no son juzgados por mí, sino que yo me libro de ese juicio. Exactamente. También hay otra cosa que decir, que es que no porque yo abandone esta militancia en el juicio de las intenciones de terceros, voy a dejar de sufrir que terceros tengan juicios sobre mis intenciones. Eso no está prometido en la palabra. El Señor nos dijo más bien que somos bienaventurados cuando hablen toda clase de mal contra nosotros mintiendo, en este mismo sermón. De modo que, así como elegimos este texto, hubiéramos podido elegir el otro. Y ese otro dice que hay personas que hablan contra nosotros mintiendo. Y aún así necesitamos desarrollar el poder que tenemos adentro como para poder sentirnos bienaventurados. Claro, te decía, el juicio que me preocupa es el juicio que Dios puede hacer sobre mí. Sí, afortunadamente el juicio que Dios tiene para dar contra nosotros lo descargó de una forma desopilante sobre la persona del Señor Jesús en la cruz. Y la obra consumada de Jesucristo en la cruz absorbió la ira de Dios en contra a nuestro pecado,
de quienes nos hemos confesado pecadores y hemos tomado al Señor Jesús como nuestro Salvador y Señor. Vivimos bajo la gracia del Señor Jesús, que soportó la ira de Dios. De modo que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Aunque diariamente volvemos a pedir perdón por nuestros pecados y volvemos a pedir perdón, por ejemplo, por este asunto de emitir juicios sobre las intenciones de terceros.